parte, por así decirlo, del individuo. Es decir, el cuerpo constituye de alguna manera al individuo y a ese cuerpo le es dado eh, dos formas completamente distintas. Por un lado tenemos la representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos y sometido a las leyes de estos. Esto es lo que hemos visto y lo que hemos leído sobre el mundo como representación. Pero hay también otro lado, mucho más importante, eh, bueno, al menos para este curso, eh, que pretende más bien abarcar eh, este otro concepto, que es la voluntad. Dice, hay otro, otra forma completamente distinta de aproximarnos al individuo, a la existencia humana, una forma completamente diferente, a saber, lo inmediatamente conocido para cual y designado por la palabra voluntad, ¿no? Cito entonces a Schopenhauer en la página 152, si no me equivoco, 53. Todo acto de voluntad inmediato, verdadero y auténtico es enseguida e inmediatamente un manifiesto acto del cuerpo. Y en correspondencia con ello, toda acción sobre el cuerpo es enseguida e inmediatamente una acción sobre la voluntad. En cuanto tal se llama dolor, cuando es contraria a la voluntad, y bienestar, placer, cuando es acorde a ella. Esto es sumamente interesante porque implica una especie de movimiento o fuerza. La palabra fuerza es una de las palabras centrales de la voluntad, pero implica una especie de inclinación hacia adelante o inclinación hacia atrás. Digamos que el dolor implica una inclinación contraria a la voluntad implica entonces una especie de flujo hacia adelante, y el dolor se insinúa o se da en el momento en que nos encontramos en negación de la voluntad, ¿no? De allí vendrá después en su tratado sobre el suicidio, como el suicidio es filosóficamente incoherente, dirá Schopenhauer, pues es contrario a la voluntad, ¿no? Entonces la voluntad es como un flujo o un río, una sucesión perenne y constante hacia adelante. Eh, bueno, al final simplemente dice en la página 154, perdón, 150 bueno, entre las 154 y las 156 va a abarcar esto. Esta realidad, digamos, que hemos llamado voluntad, no la podemos conocer en concreto ni en abstracto. Nunca puede ser demostrada según su naturaleza. Es decir, no se la puede inferir como conocimiento. No entra dentro del ámbito del conocimiento. De un conocimiento de algo que está allá afuera. Se trata, y con esto cierro esta primera parte, después voy a desarrollar el resto de las páginas que vamos a leer esta semana. Dice, se trata de un conocimiento de clase totalmente peculiar, ¿no? Si es que le podemos, agregaría yo, si es que le podemos llamar conocimiento.
pues no entra dentro de ninguna de las cuatro rúbricas del principio de la razón, es decir, la lógica, la empírica, la trascendental y la metalógica. No es la relación de una representación abstracta con otra representación, o el representar intuitivo o el abstracto, sino que es algo, dice, toto genere distinto, ¿no? Y que a Schopenhauer llamado voluntad, ¿no? Entonces, con esto tenemos una especie de doble conocimiento. No creo que Schopenhauer necesariamente le está dando más valor a la voluntad que a la representación, pues sin representación no tenemos acceso al mundo de la voluntad, pero sin voluntad no podemos de alguna manera hacernos de la información, entre comillas, que la representación busca, ¿no? Entonces lo que tenemos es un doble conocimiento del ser, por un lado, del ser o del mundo, por un lado el mundo como representación y por otro lado el mundo como voluntad. Bien. Ahora, hacia finales de la página 156 va a decir algo que es sumamente radical y que me parece a mí al menos controversial. Dice, supongamos que así como por una parte tenemos representaciones y tenemos el sujeto como representación, si dejamos al margen su existencia como tal, es decir, como representación, lo que queda de ser en su esencia íntima aquello que nosotros hemos llamado voluntad. Pues ¿qué otra clase de existencia o realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo? Es decir, que está aquí hablando ya no del cuerpo o del sujeto conocente o de sí mismo, sino incluso de aquellos objetos o sujetos que se encuentran allá afuera de nuestra propia existencia, es decir, que tenemos acceso a nuestra existencia, somos, por así decirlo, la cámara, pero ¿cómo son en términos de voluntad los demás objetos o los demás sujetos? ¿Cómo es que ellos experimentan la realidad? Entonces, dejando al margen la explicación de la representación, ¿cómo podemos imaginar que experimenta la realidad este grupo de sujetos u objetos que se encuentran en el mundo a nuestro alrededor? Y bueno, lo que dice es tenemos que recurrir de nuevo a eso que experimentamos nosotros. No tenemos que entrar en el otro, no tenemos que ser el otro para entender cómo experimenta el otro. El mundo, en su esencia íntima, será lo mismo que nosotros hemos llamado voluntad. Y plantea la siguiente pregunta, pues ¿qué otra clase de existencia o realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo? Es decir, solamente la existencia tal como la conocemos nosotros, el ser del individuo, está siendo extrapolada, por así decirlo, a la existencia de los otros seres.
e incluso de los otros seres no humanos, de los seres vivos, que no son necesariamente eh, hombres, hombres o mujeres, ¿no? Eh, y esto es controversial porque implica extrapolar la existencia humana al resto de los seres. Por ejemplo, en el caso de los estudios animalistas, se hablará del problema del antropomorfismo, ¿no? El de atribuir ciertas características humanas a los animales o a otros seres vivos. Pero es aquí donde Schopenhauer va a entrar en una especie de espinosismo, es decir, en una especie de construcción de una fuerza que abarca no nada más al sujeto que conoce, sino también a todos los demás sujetos y a todos los demás objetos, y que los vincula en una misma fuerza que llama voluntad, ¿no? Sin embargo, hay que tener claro que hay que tener muy claro que Schopenhauer rechaza el espinosismo panteísta de manera bastante contundente. Vamos a hablar de esto más adelante. Y bueno, en el siguiente video continuaré con las siguientes páginas a partir de la página 157, 158. Espero que algo del concepto de voluntad les haya quedado claro con este segundo.